Bienvenidos al seminario La aplicación de supercómputo a la solución de problemas diversos. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles al doctor Sinoé López Moreno, el cual nos va a platicar sobre estudio teórico de materiales mediante cálculos de primeros principios, polimerización de heteropurelenos. Bienvenido, doctor López. Antes de cederle la palabra, me gustaría platicarles un poco sobre él, leyéndoles una breve semblanza del doctor López. Obtuvo el grado de doctor de Ciencias de Materiales en el CIMBESTAB Querétaro. Realizó un postdoctorado en la Universidad de La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, España, así como en la Facultad de Ciencias en la UNAM, Ciudad de México. Después se desarrolló como profesor investigador titular B en la Escuela Superior de Ciudad Sagún, es en Hidalgo, ¿verdad? En el estado de Hidalgo. Posteriormente se incorporó al Centro de Investigación de Corrosión dentro del programa de cátedras CONACYT. En la actualidad sigue en el programa de cátedras en la División de Materiales Avanzados del IPICIT, donde realiza investigación teórica en materiales en bulto y de baja dimensionalidad, utilizando cálculos de primeros principios y el equipo de cómputo avanzado. Además, pertenece al Grupo de Ciencia e Ingeniería Computacionales en el CNS-IPICIT. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Pues bienvenido, doctor Sinoé López. Les recuerdo la dinámica de la plática. Tenemos 45 minutos para la plática y pasaremos a una sesión de 10 minutos donde se podrán realizar preguntas. Nuestros participantes que están a través de la plataforma Blue Jeans pueden levantar la mano o mandarnos un mensaje con sus preguntas. Y aquellos que nos estén siguiendo a través de la transmisión de Facebook pueden escribir sus preguntas y con mucho gusto las vamos a leer. Pues les cedo la palabra y bienvenido nuevamente. Gracias por la presentación, Elena. Voy a quitar mi cámara y bueno, dado el seminario, quise presentar un trabajo en el que de alguna manera se hiciera manifiesto la importancia del uso de equipo de supercómputo para estudiar algunos temas mediante cálculos de primeros principios. Este tema ya lo había estado desarrollando antes, pero dado que no tenía los recursos suficientes desde el punto de vista computacional, fue un tema que se tuvo de tener hace un par de años y ahora ya estando en el IPICIT, pues me ha dado la oportunidad de darle continuidad gracias al equipo de cómputo del CNS y de otros lugares. Bueno, este es el contenido de mi plática. Voy a hablar un poco de los programas basados en la teoría del funcional de la densidad, posteriormente un poco de la celda de Yunque-Diamante y su importancia en la actualidad, tanto en el estudio de materiales bajo presión como en la ciencia de materiales. Luego, para poner en contexto de lo que va a tratar la plática, voy a hablarles un poco acerca del cálculo de transiciones de fase por medio de cálculos teóricos. Después un poco de lo que hay en la literatura acerca de los heterofullerenos y de lo que hay acerca de las fases poliméricas de fullerenos en la literatura, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista experimental. Posteriormente voy a presentar los resultados y finalmente las conclusiones. Bueno, pues para empezar habría que decir que la teoría del funcional de la densidad es una teoría muy exitosa que ha sido utilizada para calcular la estructura electrónica de átomos, moléculas y sólidos. Y aquí tenemos que la densidad electrónica es una variable fundamental, por lo que la minimización de la energía se hace con respecto a la densidad electrónica. Y una vez que nosotros obtenemos o realizamos la minimización de la energía, nosotros podemos obtener diferentes variables del sistema que estemos estudiando. Esto en el contexto de la ciencia de los materiales, y si tenemos una molécula, un sólido, una superficie, un cúmulo, un polímero, cualquier material que se pueda modelar mediante cálculos de primeros principios, se puede obtener los parámetros estructurales, los cuales se podrían comparar con rayos X, se puede obtener la estructura electrónica, se puede obtener los modos vibracionales y las frecuencias, se puede obtener el espectro de fonones,
las propiedades ópticas, propiedades mecánicas, propiedades elásticas. Y bueno, dentro de esto hay una gran cantidad de programas que existen en el mercado. Esta es solo una pequeña ilustración de algunos con los que de alguna manera estoy familiarizado, ya sea por la lectura de artículos o por la utilización, donde, bueno, algunos de ellos son gratuitos, como Avinit, CPMD, Quantum Express, Siesta, y otros son de paga, como Castep, BASP, Crystal, y algunos están enfocados al área de la química, como Gaussian, o al área de la física, como el BASP. En nuestro grupo nosotros utilizamos el BASP, y el BASP, bueno, el BASP ya está consolidado, digamos, en el área de la física. Actualmente estos son los tres artículos los cuales está fundamentado el programa, y a la fecha son el número de citas que tienen: el primero 73.926 citas, el segundo 45.665 y el tercero 53.809 al día de ayer o antier. Entonces, este es un programa que es ampliamente utilizado tanto del área de física como de la química, donde se utiliza para estudiar materiales en bulto, materiales de baja dimensionalidad. Y con este programa se pueden estudiar sistemas aislantes, semiconductores y metálicos, con una gran variedad de funcionales disponibles. Y como les comentaba, este programa se puede utilizar para estudiar sistemas en 0D, que pueden ser moléculas o cúmulos, materiales 2D, que ahorita son muy utilizados, como el grafeno, disulfuro de molibdeno, o ese tipo de materiales. A su vez, que se puede estudiar la interacción de otros materiales con estos materiales, como podrían ser cúmulos o moléculas con estas superficies, materiales en 1D, como son los nanotubos o algunos polímeros, y materiales en bulto, como puede ser cualquier cristal mineral. Y el programa funciona bajo condiciones periódicas. Esto quiere decir que si nosotros construimos un cristal, como en este caso, que bien tiene una estructura tipo rutilo, que podría ser fácilmente el fluoruro de hierro, por ejemplo, nosotros nosotros lo construimos a partir de las posiciones atómicas del material, y a partir de eso el sistema se replica en todas las direcciones, de tal manera que se crean condiciones periódicas. Así que en un cristal 3D, si nosotros construimos esta base, nosotros sabemos que eso se replica en las tres direcciones, mientras que en el caso de que nosotros consideremos un sistema 2D como una superficie, o como el grafeno, nosotros lo que tendríamos que hacer es crear un espacio lo suficientemente grande en el eje Z para considerar que el sistema está en vacío, de tal manera que el sistema no pueda interactuar con sus imágenes vecinas y solamente tenga una interacción. En este caso, si lo ubicamos el plano como si fuera el plano XY, y en el eje Z, que sería perpendicular a la pantalla, no habría una interacción. En el caso de un sistema en una dimensionalidad, pues sería que solamente el sistema fuera periódico en una sola dirección. Esto quiere decir que tendríamos que aislarlo en las otras dos direcciones para evitar los errores en la energía derivado de las interacciones espurias, como se les suele llamar. Mientras que en un sistema de cero dimensiones, como un cúmulo o una molécula, nosotros lo tendríamos que simular dentro de una caja que fuese lo suficientemente grande, tal que no hubiera sus imágenes vecinas, ¿no? Entonces, con este programa también podemos hacer cálculos donde se considere magnetismo colineal o magnetismo no colineal. De tal manera que una gran cantidad de materiales se pueden estudiar con este programa, y se pueden obtener las propiedades, los parámetros estructurales, propiedades electrónicas, ópticas, vibracionales, elásticas, mecánicas, magnéticas, y muchas cosas. Bueno, una parte muy importante de la que va a tratar también la plática tiene que ver con la celda de Juncker de diamante, y este es un dispositivo que es un dispositivo muy pequeño, en el cual lo que se hace es que dentro de esta celda se encuentran ubicados dos diamantes, y entre los dos diamantes se encuentra una muestra, y se coloca entre la muestra y ese espacio de confinamiento se encuentra lo que se conoce como un medio transmisor de presión. Y lo que se hace es que este sistema se utiliza para estudiar a los materiales bajo presión de forma controlada.
de tal manera que los diamantes no inciden la presión directamente sobre el material muestra, sino que esta presión es transmitida al material por medio de un medio transmisor de presión, y la presión se monitorea en general de dos maneras. Una es teniendo una muestra de rubí, donde el rubí está bien caracterizado cómo es su comportamiento bajo presión, de tal manera que lo que se hace es una medida, se hace una medida de la fluorescencia del rubí, y como ya es bien conocida, entonces se utiliza como material muestra para saber cuál es la presión a la que está sometido el sistema. Otro es que se pueden considerar materiales como el platino o el óxido de magnesio, de los cuales se conoce perfectamente su comportamiento bajo presión, y a diferencia del rubí, el rubí puede fallar a altas temperaturas, mientras que los otros no. Y bueno, como medio transmisor de presión, tenemos, tenemos esta lista de medios, y está bien caracterizado cuál es el rango de presión en el cual pueden funcionar de forma adecuada. En este caso, los más utilizados es como el metanol, la mezcla metanol-etanol 4,1, que funciona perfectamente hasta aproximadamente 20 gigapascales, y ya dependiendo de la presión a la que se utilice, es generalmente el medio transmisor que se considera. Es importante tener en cuenta esto porque el medio transmisor lo que hace es que la muestra sienta la presión de forma homogénea. Cuando se excede la presión a la cual se estudia el material, el medio transmisor de presión el que la presión excede el rango de presión establecido para el medio transmisor de presión, entonces lo que ocurre es que se producen presiones no hidrostáticas, lo cual puede llevar a una medida errónea o a encontrar resultados que no se observarían bajo condiciones de hidrostaticidad. Ahora, ¿por qué esto es importante? A pesar de que las ciencias de altas presiones han ido desarrollando y creciendo, particularmente en las últimas 2 décadas, en la cual se han enfocado en estudiar materiales bajo diferentes condiciones de presión y temperatura, muchas veces enfocado a entender el comportamiento de materiales que están en las diferentes capas del planeta Tierra o de otros planetas. Entonces, además de eso, los estudios de altas presiones han contribuido en gran manera al desarrollo de la ciencia de materiales, y esto se debe a que cuando se quiere estudiar un material bajo presión para entender su comportamiento o para determinar su estabilidad, es fundamental entender primero qué es lo que sucede a presión ambiente o temperatura ambiente, de tal manera que muchos de estos estudios, además de realizar la caracterización de los materiales a altas presiones, realizan usualmente la caracterización a temperatura ambiente y presión ambiente, de tal manera que podemos encontrar muchos artículos donde se hace una caracterización de materiales bajo presión, y en los cuales no son citados mayormente por trabajos del área de ciencia de materiales en general, más que por trabajos donde se haga un estudio de altas presiones. Desde el punto de vista teórico, cuando estudiamos un material, en este caso nos enfocamos en un compuesto, en un mineral que sea periódico en las 3 direcciones, lo que hacemos es que una vez construido el cristal se hace el cálculo de minimización de energía, y se construye una curva de volumen de energía como la que aparece aquí, donde cada punto representa un resultado de un cálculo de minimización. Entonces lo que nosotros queremos encontrar es cuál es el volumen de mínima energía, que en este caso estaría aquí, y nosotros calculamos hacemos cálculos de minimización a diferentes volúmenes para entender cómo es que se comporta este compuesto cuando nosotros cambiamos el volumen, lo cual se traduce en que si nosotros reducimos el volumen, nosotros automáticamente se entiende que se produce un aumento en la presión, y cuando nosotros aumentamos el volumen se produce una presión negativa. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar una transición de fase, tenemos diferentes métodos, pero en general lo que se hace es que se construyen diferentes curvas. En este caso tenemos 4 curvas, lo cual corresponderían a 4 fases diferentes. Y el método de la tangente común nos dice que si nosotros tenemos 2 fases, como en este caso la 1 y la 2, y nosotros trazamos una línea recta que sea tangente a estas 2 curvas, nosotros vamos a encontrar cuál es la presión de transición derivado de esta ecuación.
Y otra forma en general y muy sencilla es que nosotros calculamos la entalpía para cada uno de estos datos y nosotros graficamos la entalpía como función de la presión, y esto nos dice que cuando nosotros hacemos una diferencia contra la fase de menor energía, que en este caso sería esta, nosotros obtenemos una gráfica de esta manera, y esta gráfica lo que nos dice es que la fase 1 va a ser estable hasta alrededor de 8 gigapascales y posteriormente aparece una fase, en este caso la 2, que es de menor energía, lo cual nos dice que la fase 2 va a ser más estable y por lo tanto se producirá una transición. Cuando nosotros utilizamos un método de este tipo, nosotros sabemos que vamos de la fase 1 a la fase 2, pero no sabemos cómo llegamos de la fase 1 a la fase 2. Y esto, de alguna manera, nosotros no contamos de forma directa con la información, pero hay casos en los cuales, por ejemplo, se produce una transición de segundo orden, donde los cambios estructurales los cambios de las posiciones atómicas de los átomos no cambian de forma significativa, y en los cuales por lo general existe una relación de grupo-subgrupo entre el grupo espacial de baja presión y el grupo espacial de la estructura de alta presión. Entonces, en ese momento sí que sabemos cómo llegamos de una fase a otra, pero en general, como en este caso, se diría que es una transición de primer orden, usualmente no sabemos cómo llegamos ahí. Existen diferentes métodos para saber de alguna manera cómo llegar de la fase 1 a la fase 2, pero de forma general no lo sabemos. Bueno, ahora entrando en materia sobre los heterofluorenos, pues nosotros encontramos que Hullman y sus colaboradores pudieron sintetizar en el año 2001 un material hecho de nanocebollas de carbono y nitrógeno, donde las nanocebollas tienen un diámetro que se puede describir por medio de esta relación, donde la capa más interna mediría 7 astros, la siguiente 14 y la siguiente 21 y así sucesivamente. Y se estimó que la capa más interna estaba compuesta de un 20% de nitrógeno y un 80% de carbono, con un diámetro semejante al carbono 60. Este trabajo, además de la parte experimental donde se hizo la síntesis y donde se obtuvieron las imágenes de HRTM, se hicieron cálculos de primeros principios, los cuales hicieron exploración de los diferentes posibles isómeros en los cuales podía construirse esta molécula, y llegaron a la conclusión que el estado de mínima energía para la molécula se obtenía cuando existe al menos una distancia de 2 átomos de carbono entre cada uno de los nitrógenos, de alguna forma proponiendo una geometría que diera respuesta a lo que no podían observar experimentalmente. También dentro del trabajo experimental se hizo en la caracterización una medida de la dureza y del módulo de Young a partir de experimentos de nanoindentación, donde hicieron la comparación contra zafiro, una superficie de silicio y sílica amorfa. Entonces se encontraron que con respecto a estos materiales, el nuevo heterofluoreno mostraba una recuperación más significativa que los otros materiales y aguantando una penetración más grande del nanoindentador, lo cual sugería que este material podría ser, se puede utilizar en aplicaciones para protección contra desgaste. Y un punto muy importante a entender aquí es que el sistema consiste de nanocebollas. Entonces, una nanocebolla desde el punto de vista teórico, al menos desde cálculos de primeros principios, es bastante difícil de estudiar, porque para que sea una nanocebolla debe de constar de un número considerable de capas, y los cálculos de primeros principios basados en la teoría funcional de la densidad se vuelven computacionalmente costosos conforme aumenta el número de átomos y el número de electrones, así como el vacío, de tal manera que esto constituye un material que es básicamente una pelota que tiene mucha área superficial y que tiene muchos átomos y que requiere de una gran cantidad de vacío, por lo cual es computacionalmente muy costoso hacer un estudio. Bueno, por eso es que el trabajo se ciñó en estudiar la capa más interna del heterofluoreno, en este caso de carbono y nitrógeno.
Posteriormente se reportó en la literatura un segundo isómero en el cual encontraban que se alcanzaba un estado de menor energía cuando se permitía que, que hubiera tres hexágonos en la parte superior y tres hexágonos en la parte inferior que estaban tocando el hexágono del centro, mientras que en este caso solamente tenemos un hexágono en la parte superior y un hexágono en la parte inferior del carbono. Aquí podemos ver de los diagramas de Schlegel cómo es la distribución de los átomos de nitrógeno y de los átomos de carbono, donde las pelotitas negras representan a los átomos de nitrógeno. Bueno, posteriormente, como desde el punto de vista teórico se puede hacer cualquier cosa y donde mientras que se valide que los sistemas son energéticamente estables o por otros métodos se determine su estabilidad, pues se publicaron un artículo teórico donde se exploraba el realizar otros heterofluorenos que en lugar de dopar de forma sustitucional al C60 con nitrógeno, también se dopaba con el boro y se dopaba con el silicio y con el fósforo. Y vemos que mientras que de alguna manera se conserva la geometría esférica en el caso de que se dopa con boro y nitrógeno, cuando se dopa con silicio y con fósforo, cada vez va perdiendo esa forma de una esfera. Y un punto importante a considerar es si observamos la función de localización electrónica de los tres primeros casos, nosotros vemos cómo hay una deslocalización electrónica en el caso del carbono 60 debido al tipo de estructura en el cual cada carbono se enlaza a otros tres carbonos. Y vemos cómo en el caso del boro debido a la deficiencia de electrones con respecto al C60, pues presenta una localización electrónica diferente. Y básicamente lo que nos dice la función de localización electrónica dice dónde existe la mayor probabilidad de encontrar a los electrones. Entonces, como en este caso podemos ver que para este sistema que está formado puramente de carbono, de tener un enlace covalente y los electrones deberían de estar ubicados entre los enlaces, como en este caso, la zona azul representa un valor a 0 y la zona roja representaría un valor de 1 o cercano a 1, mientras que en el caso cuando se dopa con nitrógeno vemos como hay estos lóbulos, lo cual se estaría refiriendo al par solitario debido al exceso que tiene el nitrógeno con respecto al carbono. Bueno, dentro de los trabajos que se publicaron relacionados con el C48N12, también llamado azafulereno, se hizo un estudio en el cual se realizaba una simulación donde cada una de los heterofulerenos se colocaba en las posiciones atómicas de una estructura ABCC y de una estructura FCC sin aplicar presión. En este trabajo se realizó de alguna manera la curva del parámetro de red A, conservando la geometría cúbica, la estructura cúbica contra la energía, y encontraron que la estructura FCC es de menor energía que la estructura BCC, pero también encontraron que la diferencia de energía, en este caso, digamos una energía de cohesión, la energía es muy, muy pequeña para el tamaño del sistema de estudio, lo cual significaría, y lo cual lo reporta así el autor, que realmente no se formaron enlaces y que el sistema estaba interactuando solo por interacciones por fuerzas de Van der Waals. Entonces, de alguna manera se comporta como una fulerita, y de alguna manera es todo lo que hay en la literatura o todo lo que había de este tema de la polimerización de heterofluorenos. Y dado que no se cuenta con esta información, lo ideal es observar qué es lo que sucede en otros sistemas semejantes. Y se detuvo. Perdón, me sacó.
Y bueno, desde el punto de vista experimental, ya en otra área de trabajo, se ha publicado que en el caso de los fullerenos, al depositarse en una superficie de oro, pueden formar estos patrones bajo las condiciones adecuadas, donde cada una de las bolitas representa a un carbono 60. Y lo que hicieron es que se propusieron esta geometría que en la cual en este trabajo se proponía que estaban ubicados las moléculas de carbono 60 y se podrían construir estas geometrías, pero después de analizar los resultados se encontraba que realmente no polimerizaban las moléculas de carbono 60, sino que interactuaban por medio de fuerzas de Van der Waals y que a una temperatura tal como 400 Kelvin, estos sistemas se desagrupaban o de alguna manera se rompía este orden. Por otra parte, cuando se ha utilizado la celda de Yunque-Diamante para estudiar estos sistemas bajo presión, se ha logrado sintetizar diferentes materiales y posteriormente se han hecho estudios teóricos de alguna manera tratando de replicar los resultados y ampliar la información que se tiene de estos sistemas, y se ha encontrado que pueden polimerizar en estructuras 1D, en 2D y en 3D. Y particularmente esta es una estructura que es bastante compleja, ya que las esferas se deforman tal que cada uno de los hexágonos acaba enlazándose con el hexágono de otra molécula vecina, mientras que en este caso se forman lo que le llaman fases cuboidales, porque tienden a formar pequeños cubos, mientras que estas típicamente forman superficies. Y bueno, a partir de esto, dado que ya habían estudios experimentales y teóricos que de alguna manera demuestran que se pueden construir fases poliméricas a partir del C60, era nuestro interés entender qué es lo que pasaba o saber si se podía de alguna manera construir fases poliméricas a partir de heterofluorenos, lo cual ayudaría a comprender lo que sucede experimentalmente, o de alguna manera demostrar que pueden existir estos sistemas donde la diferencia respecto al C60 es que se pudieran conseguir o se pudiera seleccionar las propiedades de estos materiales al utilizar diferentes heterofluorenos, ya fueran en el caso del boro o en el caso del fósforo. Y dado que solamente en ese momento se conocía solamente el azafluoreno C48N12, pues lo que decidimos hacer fue seguir de alguna manera o tratar de emular lo que sucedería experimentalmente. Entonces partimos de una molécula de C60 y lo que hacemos es que la dopamos de forma sustitucional con átomos de nitrógeno, realizamos el cálculo de minimización de energía de la molécula y posteriormente la ubicamos en las posiciones atómicas de una estructura BCC. Y a partir de este punto se empieza a aplicar presión al sistema hasta llevarlo a 50 gigapascales. Y este proceso es como lo que les comentaba de las curvas de volumen de energía. Para un determinado volumen, lo que se hace es que se produce la relajación, se produce el cálculo de minimización de energía, posteriormente se reduce el volumen y se vuelve a realizar el cálculo de minimización de energía, y esto se repite tantas veces como sean necesarias hasta llegar a una presión de 50 gigapascales. Y una vez que llegamos a esa presión, o que consideramos que sea la presión máxima que debemos de utilizar, nosotros observamos que en el transcurso ya se estaban produciendo enlaces. Sin embargo, es bien sabido que en el estudio de altas presiones, cuando se produce una transición de fase, muchas veces esta transición de fase es reversible. Esto quiere decir que si partimos de una estructura A y ocurre una transición a la estructura B, muchas veces cuando se produce la liberación de presión, la estructura B regresa a la estructura A. En otros casos, las transiciones de fase no son reversibles y el sistema puede conservar una estructura que era de alta presión, pero ahora a presión ambiente. Y nosotros, a partir de este punto,
producimos la relajación, dejamos el sistema que se relajara y lo que encontramos por este azofluoreno fue que se formaban estructuras como las que se muestran acá, que son de alguna manera similares a las que se observaban en el C60. Y entonces lo que hicimos, dijimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede ahora si lo hacemos también para el C60 y el C48? Entonces, es decir, que aplicamos el mismo método para hacerlo para la molécula de fullereno y para el borafullereno, que es básicamente el C60 dopado con el boro, y lo que encontramos fue lo siguiente. Tal como era esperar, en el caso del C60, encontraba que solamente se forman los enlaces en la dirección, que sería en esta dirección donde se forman 6 enlaces carbono-carbono, mientras que en los tres casos se repite lo mismo, solamente en el caso del borafullereno se produce un enlace con las moléculas vecinas. Esto si lo observamos, hacemos una perspectiva como esta, y si lo observamos desde arriba, pues nosotros vemos que se forman los enlaces. Entonces decidimos enfocarnos en el borafullereno y lo que observamos fue esta estructura. Entonces lo que tenemos aquí es que el sistema, después de una vez que se liberó la presión y después de hacer un reajuste de los parámetros estructurales para buscar una estructura de mayor simetría que la que se encontraba, encontramos que el estado de mínima energía se alcanzaba para una fase hexagonal con grupo espacial R-3, número 148 y con tres fórmulas por celda convencional, y esto es si hacemos un corte transversal de alguna manera, si vemos desde el eje C, y si vemos una imagen lateral, podemos observar cómo se forman los enlaces con las moléculas vecinas, de tal manera que si esto lo comparamos con esto, vemos cómo cada una de las moléculas forma 6 enlaces con las moléculas vecinas. Y lo que hicimos ahora es que una vez que teníamos esta estructura y que correspondía a este volumen, lo que hicimos fue calcular su curva de volumen de energía y después de aplicarle presión encontramos que el sistema de forma natural se producía una transición a una segunda fase y esta transición se producía alrededor de los 0.5 gigapascales, o sea, una presión de transición muy baja. Estos son los parámetros de la celda convencional, mientras que aquí el volumen y la energía están con respecto a la celda primitiva. Y en el caso de la fase de alta presión, nosotros encontramos que el sistema crea nuevos enlaces con los vecinos de forma similar a como estaba en la fase 1, con la diferencia de que estos enlaces pertenecen a la misma zona, tratando de formar enlaces de este tipo, donde se forma con un vecino y con el siguiente inmediato trata de formar enlaces carbono-carbono y carbono-boro. Carbono-boro. El problema aquí es que dado que ahora el sistema está dopado con el boro, cada una de las unidades sufre una deformación significativa, lo cual hace que la configuración interna en cuanto a las distancias interatómicas se deforma de manera significativa. Si nos centramos en la dirección de enlace, donde hay 6 enlaces carbono-carbono, que es la distancia Q, vemos cómo disminuye disminuye un poco de entre la fase 1 y la fase 2, y si vemos la distancia T, que nos habla del largo, cómo se comprime en la dirección del eje Z, nosotros encontramos que en este caso la fase número 2 se experimenta un alargamiento en el eje Z derivado de que la creación de estos enlaces hace que el sistema sufra una compresión en esta zona, en cada uno de los hexágonos, tal que obliga a que el sistema se estire en la dirección del eje Z. Bueno, ahora bien, una vez que nosotros creamos una estructura, o una vez que experimentalmente se estudia un material bajo presión o se quiere determinar si un material realmente puede ser estable bajo ciertas condiciones, se tiene que validar
mediante dos formas. Y una de esas es que el espectro de fonones de las frecuencias de los modos vibracionales nos debe dar que todos los fonones en cada una en cada una de todas las ramas, perdón, sean positivos, es decir, que no haya ninguna frecuencia negativa, no solo en el punto gamma, sino en toda la zona de Brillouin. Y en este caso, aquí se aparecen los espectros de fonones de ambas fases, de la fase de baja presión y de la fase de alta presión. Y la otra condición que debe de cumplir es que las constantes elásticas deban de ser positivas. En este caso encontramos que el sistema cumple con las dos condiciones y a partir de las constantes elásticas se pueden determinar las propiedades mecánicas del sistema y encontramos que a pesar de que el cambio en la presión es muy pequeño, el aumento en las propiedades mecánicas es significativo. Y aunque en este caso no, el sistema no se espera que sea isotrópica las propiedades del material en todas las direcciones, pero es significativo el cambio en las propiedades mecánicas y encontramos que se comporta, de acuerdo a los estados, se comporta como un material dúctil y con y con propiedades mecánicas similares a lo que se observaba en el borofluoreno, al menos a la fase de baja presión. Y entonces, a partir de este punto, entonces surge una incógnita muy importante. Si nosotros partimos si nosotros partimos de este sistema y nosotros lo construimos un sistema que tenga una geometría específica y nosotros encontramos que el sistema es energéticamente más estable que la molécula libre, entonces quiere decir que a lo mejor si nosotros aplicamos la misma metodología a otros isómeros o en otras configuraciones que no fuera una BCC, que fuera una FCC, una ortorrómbica, una hexagonal, una tetragonal, tal vez nosotros pudiéramos encontrar resultados semejantes. Entonces lo que hicimos fue que además de los dos isómeros que ya estaban reportados en la literatura, consideramos dos isómeros que no habían sido estudiados con la finalidad de saber si esto era viable, ¿no? Entonces encontramos estas estructuras que aparecen aquí, donde el B se refiere a que partimos de una estructura, la primera letra se refiere a que partimos de una estructura determinada, en este caso puede ser una BCC, una FCC, o en el caso del A quiere decir que el sistema se convirtió en un sistema amorfo y que cada una de las unidades perdieron la geometría de un fullereno, un heterofullereno. El C se refiere a que tiene una configuración tipo cuboidal, el H un hexagonal. La siguiente letra se refiere al isómero, es decir, el isómero 1, el 2, el 3 o el 4. Y el H se refiere a que se hicieron los cálculos considerando que los cálculos de aplicación de presión, que la presión era homogénea en el sistema, y el NH significa que no permitimos que la presión fuera homogénea, sino que nosotros, si partimos de una estructura cúbica, nosotros le obligamos al sistema a que conservar la configuración cúbica hasta el final, hasta antes de liberar la presión. Entonces encontramos todos estos sistemas, los cuales son energéticamente más estables que las moléculas libres. Entonces, de alguna manera, esto nos demuestra que se podrían construir una gran cantidad de sistemas o de fases poliméricas a partir de heterofullerenos. Un resultado similar se encontró para el caso del boro, del nitrógeno, del fósforo y del silicio. En este caso del fósforo y del silicio no se los presento porque todavía están en progreso. Pero nosotros podemos ver que hay una gran cantidad de configuraciones que se pueden obtener. Si nosotros hacemos un análisis similar para las entalpías, vemos que la primera fase o la fase de menor energía es estable hasta al menos 10 gigapascales. Y posteriormente ocurre una transición hacia una fase de la cual partimos de una BCC. A ver, aquí un punto importante es que desde el punto de vista tanto experimental como teórico, existen muchos compuestos que pueden ser experimentalmente sintetizados a temperatura y presión ambiente,
donde algunas de las fases de estos compuestos son, digamos, energéticamente más estables que las otras. Cada una de estas estructuras obviamente se tendría que validar y experimentalmente se valida su estabilidad. En este caso puede ser igualmente por medio de la determinación de los fonones o las constantes elásticas. En el caso de los porafluorenos, aquí presento algunas imágenes de la estructura de algunos de ellos, que de alguna manera son representativas. Esta es la fase de menor energía en la cual se forman enlaces con los vecinos en las tres direcciones. En el caso de la fase hexagonal, que es esta, que es la segunda en energía, más estable, forma una estructura que es muy similar a lo reportado para el carbono 60, mientras que otras fases interesantes serían las cuboidales, en las cuales se pueden formar como las que se han reportado para el caso del carbono 60. Y aquí vemos algunas de los parámetros estructurales y del módulo de bulto, que en este caso tenemos módulos de bulto que si bien no se pueden comparar con el diamante, sí son bastante considerables a tener en cuenta comparados con muchos otros compuestos de estado en bulto. Y bueno, pues algunos resultados del azafluareno, una vez se le aplica la presión, pues aquí en la gráfica se presentan tres posibles fases: una fase cuboidal, una fase BCC y una fase FCC. Y encontramos que también tiene propiedades mecánicas, o al menos el módulo de bulto obtenido a partir de la ecuación de estados, que es relevante. Y en estos casos, en estos compuestos también, en algunos de ellos se hizo la determinación de las constantes elásticas y del espectro de fonones, y encontramos que también son dinámicamente estables. El problema con estos compuestos es que existe una gran variedad. Realmente se podrían sintetizar un montón de compuestos, tal como se ha demostrado para el caso del C60. Y lo importante aquí es que se podrían modular las propiedades dependiendo de la estructura que se considera, tanto las propiedades electrónicas como las propiedades mecánicas, constantes elásticas. Y bueno, entre las conclusiones, nosotros encontramos que existe la posibilidad de crear nuevas formas poliméricas a partir de heterofluorenos, partiendo de diversas configuraciones estructurales. Y tenemos que encontramos una nueva forma polimérica del carbono 60. Vemos que es la primera vez que se propone una fase polimérica del borafluoreno y del azafluoreno. Vemos que muchas fases del borafluoreno y el azafluoreno son más estables que las respectivas moléculas libres. Y como siempre, la validación de los resultados obtenidos acerca de las posibles fases poliméricas de heterofluorenos estará sujeta a la posibilidad de un exhaustivo estudio experimental. Bueno, los agradecimientos pues a CONACYT por estar en el programa de cátedras, al IPCIT, al CNS por el cómputo, al ANCAD igualmente al cómputo brindado, y al Grupo Malta Consolider por el uso del clúster Malta. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Sinoe López. ¿Hay alguna pregunta del público? Bueno, no sé si nos puedes platicar un poco sobre los costos computacionales que te tomaron para realizar todos estos cálculos, o alguno de ellos en las propiedades, por ejemplo, electrónicas o elásticas. Si bien sabemos, entre más información le pedimos al sistema, más costosos son. Pero en este caso, ¿cuánto te tomó? Realmente
requiere un uso exhaustivo de cómputo. En los sistemas más pequeños, que es trabajando con la celda primitiva, cada una de las estructuras consta de 60 átomos. El problema es que se tiene que realizar del orden de 12 a 15 cálculos para aplicar la presión al sistema, y una vez liberado se tiene que realizar como otros 15 cálculos para hacer el cálculo de volumen de energía, donde cada cálculo puede tardar, digamos, del orden de 1 a 3 horas, dependiendo de la simetría del sistema. Y el costo computacional que sigue es el que es realmente costoso, porque para calcular el espectro de fonones se tiene que hacer se tiene que trabajar con celdas que son 8 veces la celda primitiva. Entonces tenemos que son cálculos de 480 átomos, y para el cálculo de fonones se tienen que realizar, dependiendo de la simetría, se tienen que realizar de, de 24 a más de 100 cálculos de una sola iteración iónica. Esto quiere decir que muchas veces, aunque no sean tantos átomos para las otras propiedades, puede requerir de un esfuerzo computacional que es constante y es mucho. Y cuando son el cálculo de fonones o de constantes elásticas, en algunos casos son pocos cálculos, pero cálculos de días. En otros casos son muchos cálculos de pocas horas. Entonces, al final de cuentas, si tú sumas cada uno de esos puntos, tienes una gran cantidad de recursos, de recursos invertidos, ¿no? La posibilidad de utilizar el equipo del CNS, en este caso las cuentas que tenemos como usuarios del IPCIT, como investigadores del IPCIT, pues nos permiten tener cuentas de 6 nodos de 32, de 32 cores. Entonces, y a partir de ahí, dependiendo de los permisos excepcionales que tenga cada investigador, pero es algo que no se termina. Si se atienden más temas de investigación, no se termina en un año ni de lejos. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta del público? Bueno, si me permite, me gustaría comentar algo. Este, eh, para la realización de cálculos dentro del CNS, pues hay diferentes áreas, diferentes investigadores que están trabajando, en diversas áreas del área teórica y otros teórico experimental, y están haciendo uso del equipo de cómputo del CNS. Entonces sería importante que si algún estudiante, algún investigador tiene inquietud por utilizar el equipo del CNS, realmente las facilidades son muchas comparado con otros centros de supercómputo del país. La convocatoria está abierta prácticamente todo el año, mientras que hay otros centros en los que está limitado a 1 o 2 por año. Entonces yo los invito a que se acerquen. Si tienen inquietud, muchas veces no es que el comité les vaya a enseñar cómo usar los programas, pero se pueden formar colaboraciones, se puede orientar acerca de cuáles a lo mejor serían las mejores opciones para usuarios nuevos o para usuarios con experiencia. Entonces yo los invito a que escriban, que se acerquen, tanto Esther como su servidor, como otro personal del CNS podrían apoyarlos. De aquí del CNS, el comité está formado por investigadores de diferentes áreas que podríamos orientarlos, darles seguimiento, resolver dudas y apoyarlos en general para que el uso de supercómputo en el país vaya en aumento, sin importar cuál. En este caso yo trabajo en ciencia de materiales, pero hay otros que trabajan en el área de biología, en el área de química, en otras áreas que pueden ser muy diferentes, pero que seguro encontramos la forma de apoyarlos para el desarrollo de la investigación en el país. Muchísimas gracias.
Vamos a esperar un minuto más para ver si tenemos alguna otra pregunta del público, alguna inquietud que les surja. Bien, si no hay más preguntas ni dudas por parte de nuestra audiencia, les agradecemos a nombre del Grupo de Ciencia e Ingeniería Computacionales, así como del CNS y PICIT, por su asistencia y su participación. Muchísimas gracias también al doctor Sinoé López por su charla. Y bueno, los esperamos en la siguiente conferencia, que esta la dará el doctor Pedro Palomares de la Universidad del Estado de Chihuahua. Hasta luego.